poder estar. Ok. Les decía que es para nosotros, la Fundación Bosque Sagrado, una inmensa alegría poder estar compartiendo con ustedes en esta noche, celebrando lo que es el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono. Para los que nos acompañan por primera vez, decirles que la Fundación Bosque Sagrado es una institución que trabaja para el cuidado y la protección del medio ambiente ya desde hace 38 años y que nosotros nos dedicamos a realizar talleres, charlas, cursos, conferencias de este tipo en escuelas, colegios, universidades, juntas de vecinos, que trabajamos para incentivar lo que es la alimentación sostenible a través de los talleres de cultivos hidropónicos. Trabajamos sensibilizando a niños, jóvenes y adolescentes en diferentes comunidades de nuestro país. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de contar con un facilitador o un exponente de la categoría del señor Moisés Álvarez, que es coordinador de la Comisión de Ciencias Básicas y Tecnología de la Academia de Ciencias. Y hoy él va a estar compartiendo con nosotros este tema sobre capa de ozono y cambio climático. A continuación vamos a conocer un poquito más del licenciado Moisés Álvarez. Dice, el licenciado Moisés Álvarez se graduó de licenciatura en física con honores en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Estuvo a cargo como coordinador nacional de un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mina Marena, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Ha sido encargado del programa de producción más limpia de la Minarena y fue director de la Oficina Nacional del Mecanismo de Desarrollo Limpio, CMMDL en sus siglas, del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, con rango de subsecretario de Estado. Además, fue decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UNFU, coordinador de maestrías, posgrados y estudios especiales del Centro de Investigaciones y Consultoría de la UNFU, director del Departamento de Física y es profesor investigador titular del Centro de Investigación y Publicación de la UNFU y del Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español. Actualmente está realizando el doctorado en Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca. Posee el certificado Diploma de Estudios Avanzados, DEA, en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado diferentes cursos de posgrado y pasantías científicas en varios países, entre los que podemos mencionar Estados Unidos, Inglaterra, Austria, Antigua Yugoslavia, Italia y Venezuela. Domina los idiomas inglés e italiano. Fue seleccionado profesor sobresaliente de la Facultad de Ciencias de la UNFU en el año académico 1988 al 89. Posee una vasta experiencia avalada por publicaciones científicas, tanto a nivel internacional como nacional, de los siguientes campos: instrumentación electrónica nuclear e industrial, aplicación de técnicas analíticas nucleares e instrumentales en la solución de problemas ambientales, biomédicos y arqueológicos, transferencia de tecnologías
ambientalmente amigables para la protección de la capa de ozono y reducción del efecto invernadero, cambio climático y el mecanismo de desarrollo limpio y aplicación de computadoras personales y celulares inteligentes en la enseñanza de la física a nivel secundario y universitario. ¿Tú estás viendo, Gata? A ver. Durante mucho tiempo estuvo a cargo del Laboratorio de Electrónica Nuclear y del Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X del Departamento de Física de la UNSU. Ha sido contratado por el Organismo Internacional de Energía Atómica como experto en instrumentación electrónica nuclear y técnicas analíticas nucleares e instrumentales en misiones a diferentes países de la región latinoamericana, Perú, Bolivia, Venezuela. Estuvo encargado del seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como Cumbre para la Tierra o Cumbre de Río 1992. Ha manejado diferentes proyectos y estudios en el área de medio ambiente y desarrollo sostenible de diferentes organizaciones. Uno de los resultados del proyecto Capacidad 21, del cual fue su coordinador nacional, ha sido la creación de la ley ambiental, la que a su vez creó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente es tesorero y coordinador de la Comisión de Ciencias Básicas y Tecnología de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, a la cual pertenece como miembro de número. Por último, ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Física y además es miembro de la Internacional Radies. Bueno, está aquí en inglés, ¿verdad? Él ahorita nos lo dirá. Y fue el encargado del Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNAPLAN y delegado nacional del programa CITES. Ha sido consultor ambiental certificado por la MIMARENA, con experiencia en el sector turismo, zonas francas y de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES. Bueno, finalizado la presentación de nuestro exponente del día de hoy, podemos ver que es todo un experto en la materia que nos va a tratar. Antes de darle paso al licenciado Moisés Álvarez, le damos la bienvenida a nuestra presidente Sandra Ramírez Castillo, quien nos acompaña en esta noche. También está con nosotros el señor Rafael Lorenzo, presidente de ADACET, una institución hermana nuestra. Y deja ver qué más está aquí con nosotros. Un momentito. Bueno. Seguimos adelante entonces. Hay muchos participantes, todos son muy valiosos y sé que vamos a aprender mucho en el día de hoy. Así es que sin más, les dejo con el señor licenciado Moisés Álvarez. Vamos a darle un aplauso, ¿verdad? Virtual, de eso que sabemos. Bienvenido a nuestra fundación, a nuestra audiencia del día de hoy. Muchas gracias, Josefina. Espero que me escuchen bien. Perfectamente. Perfecto, me alegro mucho. Quiero agradecer antes que nada, antes de comenzar, a la Fundación Bosque Sagrado por esta gentil invitación. A ti, Josefina, a Elena, que está ahí, a Juan, y a la presidenta de la Fundación Bosque Sagrado. Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar, una breve introducción sobre esto. Normalmente hay una confusión sobre la capa de ozono y el cambio climático que vamos a tratar de resolverla acá. Entonces vamos a pasar a la próxima lámina.
Ok. Si ustedes se fijan, esto es lo que se llama el espectro electromagnético. Esto incluye todo. Serían las ondas de radio. Van desde las ondas de radio, aquí está AM, amplitud modulada, frecuencia modulada, microondas, donde funcionan los hornos. Fíjense que aquí llegamos a esta parte del espectro, que es el espectro visible, lo que podemos ver nosotros. Fíjense que el espectro visible va desde el rojo hasta el violeta, que es lo que nosotros podemos ver. Debajo del rojo es lo que se llama infrarrojo. Y encima del violeta está el ultravioleta. Eso nosotros no podemos ver. Nosotros vemos esta parte del espectro. Si ustedes se fijan, los niños, cuando usted le dice que dibujen el sol, ¿cómo lo dibujan? Lo dibujan amarillo. Fíjense que la parte que el ojo es más sensible, precisamente la parte amarilla, donde nosotros podemos ver. Y fíjense que las luces que se utilizan para niebla y para visualizar mejor las autopistas son amarillas. Como les dije, nosotros podemos ver solamente esta parte del espectro. Hay animales que sí pueden ver, por ejemplo, infrarrojo, que es lo que llamamos los físicos, a la parte debajo del rojo. Lo que vulgarmente nosotros consideramos calor. Cuando usted abre un horno, por ejemplo, un horno de gas, y siente el calor así, que le llega instantáneamente, eso es radiación infrarroja, eso es calor. Y la ultravioleta es por encima del violeta. Nosotros no podemos ver la radiación ultravioleta. El infrarrojo, por cierto, las culebras, los animales de sangre fría, sí pueden detectar el infrarrojo. Nosotros no, a menos que sea en la piel, no por los ojos. Y la ultravioleta, curiosamente, son las abejas que pueden ver. Las abejas no ven las flores como las vemos nosotros. Ellas la ven de otra manera, diferente. Y cada animal, no todos los animales ven todos los colores tampoco. Pero nuestro tema no es sobre los colores. Yo lo que quiero es hacer hincapié en que en el infrarrojo y en el ultravioleta. ¿Por qué quiero hacer hincapié con esto? Porque el cambio climático tiene que ver con la radiación infrarroja, con el calor. Mientras que la capa de ozono tiene que ver con la radiación ultravioleta. Por ahí empiezan las diferencias. ¿Estamos claros? O sea, resumimos esta lámina. Nosotros lo que podemos ver es el espectro visible y debajo del rojo, ahí viene el prefijo infrarrojo, es debajo del rojo en latín, y ultravioleta es más allá del violeta, más allá del violeta. El infrarrojo es calor en términos vulgares. El ultravioleta nosotros no lo podemos ver. Para aquellos que no saben lo que es ultravioleta, le voy a poner un ejemplo sencillo. La fotocopiadora, esa luz que tiene, que apenas se ve, es ultravioleta. Hay varios niveles de ultravioleta. Hay otros que no lo podemos ver. Eso apenas lo vemos como violeta. La fotocopiadora utiliza radiación ultravioleta. Y son efectos diferentes. Vamos a ver posteriormente. Entonces, continuamos. Vamos por la próxima lámina. Uno se preguntará, bueno, ¿el ozono? ¿Qué es el ozono? El ozono es oxígeno. Lo que pasa es que el oxígeno hay tres formas de oxígeno. Oxígeno, aquí lo vemos, atómico, que es muy reactivo. El oxígeno que respiramos, que es el O2, nosotros no podríamos respirar el ozono atómico, porque es altamente reactivo, nos quemaría. Este ozono es el que nosotros respiramos, el O2, que es el estable, el que está en el aire. Y cuando se combinan este oxígeno reactivo, el atómico, como se le llama, fíjense entonces que hay tres tipos de oxígeno. Oxígeno atómico, oxígeno molecular y el ozono. ¿Qué es el ozono? Una palabra dominguera, diríamos nosotros. La forma alotrópica del oxígeno, una forma alotrópica. O sea, son tres átomos de oxígeno. El oxígeno que respiramos son dos átomos de oxígeno y el oxígeno atómico es un solo átomo. ¿Qué sucede? ¿De dónde viene el ozono? Primero, el ozono vamos a ver que está en diferentes capas de la atmósfera. Este ozono que estamos hablando se encuentra en la capa superior, por encima de los 15 kilómetros, de 15 kilómetros a 20 kilómetros de altura. En un momento yo voy a poner una lámina donde se ve eso más claro. Pero vamos a explicar cómo se produce el ozono. Bueno,
entre 15 y 50 kilómetros de altura. Miren, el sol emite muchos tipos de radiación. Emite todo el espectro, emite ondas de radio, todos los tipos de radiación. Lo que pasa es que la atmósfera filtra parte de esa radiación. Nosotros lo que vemos, como vimos anteriormente, es el espectro visible. Pero hay más cosas que emite el sol. Cuando la radiación del sol viene radiación ultravioleta, que por cierto es peligrosa para los seres humanos y para la vida en general. Esa radiación ultravioleta, cuando llega a la atmósfera, se encuentra con el oxígeno que respiramos a esa altura, entre 15 y 50 kilómetros de altura. Rompe el oxígeno en dos. Ese oxígeno entonces viene y se combina con otras moléculas de oxígeno, el oxígeno molecular, fíjense, oxígeno atómico con oxígeno molecular, y me da ozono. Así que se produce el ozono. Ese es un proceso continuo. O sea, así como se van rompiendo y se van produciendo ozono, también el ozono se descompone y produce oxígeno, el que nosotros respiramos, y oxígeno atómico. Eso es continuo. Pero se llega a un equilibrio. Y como ustedes verán, esa radiación ultravioleta, ese que rompe la molécula y todo, es absorbida por la molécula de ozono. Entonces, la radiación, resumiendo, la radiación global es 3 moléculas de oxígeno molecular de lo que respiramos con luz solar, se convierten en 2 moléculas de ozono. Y también hay el proceso inverso. Bueno, pasemos ahora a la gráfica que yo les mencionaba. Ese ozono, fíjense, aquí está la altura en kilómetros. No la vamos a ver en millas, esto es para los estadounidenses. En kilómetros. Nosotros usamos el sistema métrico decimal. Fíjense que la capa de ozono está entre 15 a unos 35 o más kilómetros de altura. Los aviones, cuando uno va a Nueva York o va a Madrid, España, el avión no llega a esa altura. Llega a unos 10 kilómetros, 30,000 y pico de pie. Máximo, 10, 12 kilómetros, lo máximo que llega. Un avión normal. Los aviones militares sí pueden subir un poco más y llegar hasta aquí, 15 kilómetros o un poco más. Pero los aviones civiles no. Cuando nosotros estamos viajando a Nueva York, ahí estamos por debajo, ahí mismo debajito de la capa de ozono. Pero fíjense, aquí el ozono no es dañino. Este es el ozono estratosférico, porque esta parte de la atmósfera se llama estratosfera. Por cierto, es muy caliente. La temperatura aumenta aquí. Y aquí, debajo de 15 kilómetros hacia abajo, el ozono troposférico. La troposfera es donde se producen los fenómenos meteorológicos, nubes, ciclones, huracanes, etc. Aquí es que se produce la troposfera. Aquí hay ozono también, pero ese ozono es contaminante. Fíjense bien la diferencia. Aquí el ozono que se produce es contaminante y hace daño a los seres humanos y a la vida. Pero aquí, en la estratosfera, el ozono es un filtro de radiación ultravioleta. Aquí es benigno, es importante. Esto se produjo por millones de años. O sea, estamos hablando desde la creación de la Tierra. El universo tiene unos 15,000 millones de años. Entonces, la Tierra tiene mucho menos, obviamente, pero son millones, centenares de millones de años. Eso se formó aquí y nosotros nos adaptamos a eso. Entonces, resumiendo esta parte, el ozono estratosférico es un filtro y es benéfico para la vida en la Tierra. El ozono estratosférico se encuentra entre 15 aproximadamente a unos 35 o 40 kilómetros de altura. El ozono a nivel troposférico, o sea, debajo de 15 kilómetros hasta el nivel del mar, es un contaminante. Hecha esta aclaración, pasamos a la próxima lámina. Esta es la capa de ozono. O sea, la capa de ozono está en toda la Tierra, pero en la década del 70, aproximadamente, unos científicos, entre ellos un inglés de apellido Roland y un mexicano nacionalizado estadounidense, que ahora se quitó la nacionalidad para que el premio Nobel de Química sea mexicano, que se llama Mario Molina, está vivo todavía, descubrieron que la capa de ozono se estaba destruyendo y no sabían por qué. Y eso estaba aumentando la radiación ultravioleta que llegaba a la Tierra, que es nociva. La radiación ultravioleta se utiliza para esterilizar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si nosotros no tuviéramos capa de ozono, no podríamos salir a la calle. ¿Estamos claros? El suntan que uno se da cuando va a la playa es la radiación ultravioleta. Esa es la que quema la piel y tiene efecto a nivel molecular.
No es lo mismo que la radiación infrarroja, que vamos a hablar de ella después. Esa tiene que ver con cambio climático. Bueno, aquí vemos dónde se nota más la desaparición de la capa de ozono. Este es el polo sur. Si ustedes ven, esto es Argentina, Chile. Esto es viéndolo desde el polo sur, no del polo norte. En el polo norte se da un efecto parecido, pero no con esa intensidad que se da en el polo sur. ¿Por qué se da esa desaparición del ozono en el polo sur? Porque aquí hay unas corrientes que encierran esta parte, principalmente en el invierno, y ahí se produce una reacción química. Vamos a ver qué es lo que en la década del 70 no se sabía que producía eso. Después se descubrió que era que lo producía, lo vamos a ver ahora. Se estaba destruyendo la capa de ozono. ¿Y a qué se debía esa destrucción de la capa de ozono? Y aquí en el continente antártico. Vamos a ver la próxima lámina. Miren, la capa de ozono es un cinturón de gas, como le dije, situada en la atmósfera, entre 20 y 40 kilómetros de altura aproximadamente. Protege a la Tierra a manera de filtro, absorbiendo una parte de los altamente dañinos rayos ultravioletas que nos llegan del sol. Fíjense que hay unos rayos ultravioletas que no son dañinos, pero hay otros rayos ultravioletas de mucho mayor frecuencia y más allá de violeta, que no lo podemos ver, que son mucho más, bueno, estos son absorbidos, estos son perdón, al revés, estos son los que no son absorbidos por la capa de ozono. Estos pasan, aquí no hay problema, pero si estos pasaran, no produjera o sea, acabaría con la vida sobre la Tierra, porque le haría daño a todos los animales, incluyendo a los seres humanos. Esto es lo que absorbe la capa de ozono. Pero en la década de los 70, los científicos, ya les mencioné Roland y Mario Molina, han revelado que la actividad humana amenazaba la capa o amenaza la capa de ozono y se estaba debilitando en varios puntos, y en particular en el Antártico, en el Polo Sur. La degradación de la capa de ozono provoca el aumento de la radiación ultravioleta sobre la Tierra. Fíjense que esto no tiene nada más que ver con la radiación ultravioleta. Pasemos a la próxima lámina. ¿Quién es el culpable de que se destruya la capa de ozono? Les voy a decir quién es el culpable. Son unos compuestos que creó el hombre, las transnacionales, que se llaman clorofluorocarbono. ¿Por qué se llaman clorofluorocarbono? Porque tienen cloro, flúor y carbono en su composición. Aquí el malo de la película es el cloro. Esos son compuestos sintéticos que no existen en la naturaleza. Son los que se utilizan como gas refrigerante. ¿Qué es un gas refrigerante? Es un gas, la nevera tiene un compresor. El compresor comprime ese gas. Cuando los gases se expanden, se enfrían. Aquellos que hemos utilizado aerosoles, por ejemplo, como desodorante, sabemos que cuando uno se echa el aerosol, siente como un frito debajo del brazo. Es cuando un gas se expande, se enfría. Entonces, en la nevera, ¿qué es lo que hace? El compresor comprime el gas refrigerante, en este caso clorofluorocarbono, pasa por una tubería, llega dentro de la nevera en un serpentín de una tubería, ahí se expande. Al expandirse absorbe el calor que hay dentro de la nevera. ¿Estamos claros? Después sigue el gas y vuelve y se comprime. Al comprimirse se calienta. Fíjense que la nevera tiene dos partes. Una parte afuera, que hay otro serpentín, en donde se produce calor. Ese calor es del gas refrigerante, que el calor que absorbió dentro de la nevera o en el aire acondicionado, que funciona igual también con compresores. Ese calor que absorbió dentro de la nevera lo expulsa por ahí, por la parte de atrás de la nevera. Lo absorbe dentro, por el serpentín que está dentro, el evaporador, como se llama, así le llaman los técnicos, porque ahí se evapora el gas o se expande, realmente no se evapora, se expande el gas, o podría ser tal como líquido y expandirse también. Se expande, absorbe el calor, pasa por el compresor, bota el calor afuera y se cierra el circuito. Eso es. Entonces el compresor está conectado a un motor eléctrico, que es el que la hace funcionar. Puede ser otro tipo de motor también, pero normalmente es un motor eléctrico. ¿Qué pasa? Mientras ese gas esté encerrado dentro de la nevera o dentro del aire acondicionado, no hay problema. El problema es cuando escapa. Puede escapar por varias razones. Porque se pinche, estamos claros, el aparato. Me dicen que están viendo la pantalla. Perdón. Perfectamente, perfectamente. Ok, continúo, porque vi una cuestión en el chat. Entonces continúo.
El problema no es cuando el gas está en la nevera, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando el gas escapa a la atmósfera. Puede escapar por varias razones. Una es por los técnicos, cuando no saben bregar con esto, ya los técnicos aquí están preparados. Vamos a ver eso en República Dominicana al final, brevemente. Ya aquí los técnicos, ahí existe la Asociación Dominicana de Técnicos en Refrigeración y Acondicionamiento de Aire, y que agrupa a la mayoría de los técnicos. Hay otras asociaciones, en Santiago hay otras. Si el técnico no está entrenado para eso, no tiene una licencia, usted tiene que fijarse cuando el técnico vaya a su casa, tenga una licencia, él dejaría escapar el gas refrigerante. No debe dejarlo escapar, porque este gas refrigerante, ya los clorofluorocarbonos prácticamente no existen. También se utilizaban en las latas como gas compresor. Pero en los aires acondicionados utilizaban este tipo de clorofluorocarbonos, el llamado freón 11, y se llaman freones también, freón 11, freón 12. Ahora, ¿qué pasa cuando eso escapa? El gas escapa, sube a la atmósfera y llega en un momento determinado a la estratosfera. ¿Qué pasa cuando llega a esa altura, entre 15 y 50 kilómetros de altura? Ya le dijimos que hay radiación ultravioleta. ¿Qué pasa con la radiación ultravioleta? Llega a esta molécula de clorofluorocarbono, las rompe. Aparece el cloro y el cloro es altamente reactivo. Todo el mundo lo sabe por el cloro que nosotros utilizamos para lavar. Si uno le cae en una ropa, de una vez se la destiñe. Es altamente reactivo. Ese cloro actúa al romperse aquí arriba, al llegar el clorofluorocarbono a nivel estratosférico, entre 15 y 50 kilómetros. Ese cloro actúa con el ozono y lo rompe. Entonces se produce monóxido de cloro y deja un cloro libre. Después, el monóxido de cloro se rompe y una molécula de oxígeno. Al romper el ozono desaparece ese filtro, porque es el ozono el que absorbe la radiación ultravioleta. ¿Estamos claros? Y peor todavía, es una reacción en cadena. Una cadena de reacciones nos dice aquí. Fíjense bien que queda después el cloro suelto y este cloro sigue rompiendo, o sea, una sola molécula de esto, de clorofluorocarbono, produce un radical de cloro, un átomo de cloro, y ese cloro rompe de miles de moléculas de ozono. ¿Estamos claros? Entonces, eso hace que entre la radiación ultravioleta. Seguimos adelante. Son varias las sustancias responsables de la destrucción de la capa de ozono y por ende son sustancias controladas por el protocolo de Montreal. Primero hubo lo que se llama la Convención de Viena sobre sustancias que agotan la capa de ozono. Normalmente las convenciones son reuniones donde no se toma, son de más bien políticas, no se toman, no se llegan a acuerdos de reducciones, medidas. Y después vienen los protocolos. Por eso ustedes van a ver que existe la Convención de Viena. Hay varias convenciones de Viena, ojo. La Convención de Viena sobre sustancias que agotan la capa de ozono. Y tiene un protocolo, el protocolo de Montreal. Normalmente el nombre lo adquieren de la ciudad en donde se hace la reunión. En este caso fue Montreal, que queda en Canadá. Está el protocolo de Montreal de la Convención de Viena de reducción de la sustancia que agotan la capa de ozono, que se le llaman SAO también. Sustancias que agotan el ozono, SAO, S-A-O. Lo mismo vamos a ver después con el cambio climático, que hay una convención sobre el cambio climático, hay un protocolo, que en ese caso es el de Kioto, pero no nos metamos en eso por ahora. A su debido tiempo vamos a hablar. Entonces, si es un acuerdo, en los protocolos sí se llegan a acuerdos de reducciones. Ya no es bla, 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 como sucede con las convenciones, sino ya se llega, primero se reúnen, discuten entre los políticos y después dicen, no, señores, tenemos que reducir esto. Entonces se ponen cuotas. Cada país tiene que hacer una reducción. Obviamente los países industrializados más, que son en la mayoría de los casos los culpables de todo esto. Entonces, un acuerdo en el cual las naciones se comprometen a reducir primeramente y luego eliminar la utilización de esta sustancia. Entonces, ahí tenemos, resumiendo esta lámina, Convención de Viena de reducción de la sustancia que agotan la capa de ozono y el protocolo de Montreal, en donde ya se hablan de reducción de emisiones. Estos son las sustancias que reducen la capa de ozono y que están controladas por el protocolo de Montreal. Miren, clorofluorocarbono, ya hablamos de ello. Las principales aplicaciones están aquí: refrigeración, aerosol, esterilizantes, espumas, solventes. Los halones, que no tienen cloro, pero tienen bromo, que también es muy activo y se rompe a nivel estratosférico, se utilizan en extinción de incendios.
Tetacloruro de carbono, aquí vuelve otra vez el cloro, que se utiliza en solvente y en la industria electrónica. Tricloroetano, metilcloroformo, solvente. Bromuro de metilo en fumigación, se utiliza en la agricultura. Y los hidroclorofluorocarbonos, que se utilizan en refrigeración, espuma, extinción de incendios y solventes. La mayoría de los aire acondicionados, lo que utilizan es hidroclorofluorocarbono, principalmente los antiguos, que es el llamado freón 22. Es el 22, el HCFC 22. Fíjense que sigue habiendo problemas porque echamos para atrás la lámina un momentito para ver cómo podemos evitar que la capa de ozono se destruya. Quitando el cloro de aquí. ¿Qué hicieron la gente de las transnacionales? Quitaron el cloro y le metieron hidrógeno. Entonces, si usted lo sustituye por hidrógeno, usted tiene una parte aquí por hidrógeno, una parte de hidrógeno, una parte de carbono, usted floro y otra parte de cloro. Eso afecta la capa de ozono, pero no tanto. Si lo elimina completamente el cloro, tiene entonces los HFC, los hidrofluorocarbonos, que no afectan la capa de ozono, pero sí afectan al cambio climático. Y no estaban, hasta recientemente, estamos hablando de la década de 70, 80, no estaban controlados por el protocolo de Montreal. Estaban controlados por el protocolo de Kioto, que tiene que ver con cambio climático. O sea, resumiendo esta parte. Las empresas, para seguir, ¿por qué ellos hacen todos estos inventos con la sustancia y la modifican? Porque hay patentes. Y cuando ellos tienen patentes, usted no puede fabricarlo si no es con permiso de ellos. ¿Estamos claros? Vamos a ver que eso es diferente cuando veamos otras alternativas, que ya existían de antes. Pero bueno, ellos hacen patentes y eso es un negocio. Que se acabe la capa de ozono y afecta a la tierra. Bueno, eso ustedes están viendo ahora lo que está pasando con Ucrania. El problema ya no es cambio climático, el problema es vender armamento. Pero no vamos a entrar en ese tema. ¿Qué sucede si se destruye la capa de ozono? Miren aquí lo que hay. Cáncer de la piel, porque es radiación ultravioleta. Enfermedades en los ojos, catarata. Daño al sistema inmunológico. Amenaza a la cadena alimentaria, porque se reduce la eficiencia de producción de alimentos. Peligro en la vida marina en general, porque la radiación ultravioleta penetra en parte aún el agua de mar, penetra parte de ahí. Afecta el crecimiento de la planta, afecta la productividad agrícola. ¿Qué podemos hacer? Muy sencillo. Y esto se aplica a educación, o sea, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Buscar nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. Búsqueda de sustancias alternativas, que vamos a ver cuáles son las alternativas. Elijamos alternativas que no contengan estos gases. O sea, usted tiene que fijarse cuando compre una nevera, un aire acondicionado, aparatos de refrigeración, aire acondicionado, aerosoles, esos son las latas con compresores, ya ahí se ha eliminado la mayor parte. Envases plásticos para comida y bebida, porque ese corcho, lo que le llamamos corcho blanco, que en inglés foam, eso, fíjense que es una espuma, es lo mismo que la espuma de los colchones. Eso, lo que llena adentro no es aire, son estos tipos de gases. Entonces, con lo que se preparan tanto las espumas como los envases plásticos de foam, era con estos materiales, hay que sustituirlo. Ya existen sustitutos. Extinguidores de fuego, ya mencionamos los galones. Pinturas y limpiadores. Los colchones que ya yo le explicaba, porque ese colchón tiene una espuma dentro que se comprime para comodidad, pero esos alveolos, esos espacios que están ahí, esos intersticios, están llenos de esos gases que en ese momento eran, o sea, y si usted destruye ese colchón, ese gas escapa a la atmósfera y llega a la estratosfera. Miren aquí, vamos a ver primero esta parte. Fíjense bien. Potencial, aquí está el potencial de calentamiento global y potencial de destrucción de la capa de ozono. Fíjense el potencial de destrucción de la capa de ozono. Fijémonos en esta primera columna. Fíjense, el CF11 se considera 1, o sea, destruyen la capa de ozono. Fíjense que ya cuando yo sustituyo el cloro por hidrógeno, se reduce. Por ejemplo, este que es un HFC, es 0 el potencial de destrucción de la capa de ozono. Este gas es muy bueno para la capa de ozono, pero vamos a ver que es muy malo para otra cosa.
Pero miren aquí los otros. Son menos, pero no es cero. Son buenos para sustituir esto parcialmente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las industrias? Una barbaridad, por cierto. Primero cambiaron de los freones 11 y 12, cambiaron a los HCFC. Y después cambiaron a los HFC. Y ahora descubrimos que el HFC no afecta a la capa de ozono, pero afecta el cambio climático. ¿Por qué? Miren aquí el potencial de calentamiento global para 20 años. No vamos a ver las otras columnas, vamos a ver la de 20 años nada más. El freón, fíjense, el dióxido de carbono, que se le llama como gas refrigerante, es el 744, eso es para los técnicos. Para nosotros es el dióxido de carbono, que no es el monóxido de carbono, que es otra cosa. Dióxido de carbono se le llama como, se puede utilizar como gas refrigerante, no afecta a la capa de ozono, pero sí afecta al calentamiento global. Pero es el que se toma como referencia. Pero miren, el freón 11 tiene un potencial de calentamiento global que es de 5.000. ¿Qué significa ese 5.000? Que por ejemplo, por cada kilogramo que yo emito a la atmósfera del freón 11, es como si yo emitiera 5.000 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, eso afecta mucho al calentamiento global, que vamos a ver lo que es posteriormente. Y miren el freón 12, más todavía. Y miren el 134A, que se ponía como alternativa para los gases que afectan la capa de ozono. Fíjense que no afecta a la capa de ozono, pero tiene 3.300 de potencial de calentamiento global. Y así sucede con los HCFC, incluyendo el 22. Fíjense, son altísimos los potenciales de calentamiento global. Resumiendo, tenemos que buscar una alternativa que ni afecte la capa de ozono, ni afecte al cambio climático, que no hemos visto todavía lo que es. Fíjense, hay otros gases, miren las alternativas. ¿Cuáles son? Esos gases que no afectan ni la capa de ozono ni el calentamiento global. Fíjense lo bajo que esto. Son los llamados gases naturales. Amoníaco, todo el mundo lo conoce, son los que se utilizan en la fábrica de hielo. Los técnicos le llaman L717. Isobutano, que ya muchas neveras vienen con el isobutano, que es un hidrocarburo. No afecta a la capa de ozono y afecta muy poco al calentamiento global. Propano, eso lo conocemos porque tenemos gas licuado de petróleo en la casa, que es una mezcla de propano con butano. Se puede utilizar como gas refrigerante, el gas licuado de petróleo, por cierto. Ciclopentano, que es otro hidrocarburo, que se utiliza normalmente para las espumas. Estos se utilizan para refrigeración. Ya les digo, la fábrica de hielo utilizan amoníaco. Estos son los gases que son las alternativas, que por cierto se usaban antes. Lo que pasa es que utilizaban en grandes cantidades. Y una cosa es medio ambiente y otras cosas son los problemas globales. Los problemas de medio ambiente es la basura que hay en un río, un problema local. Es la cotorrita que se están llevando por la frontera o que usted tiene en su casa, que no puede tenerla. Es un problema local. Estos son problemas que no solamente afectan el país, afectan el mundo entero. O sea, si nosotros no controlamos esto a nivel mundial, aunque nosotros lo controlemos aquí a nivel local, vamos a tener problemas. ¿Estamos claros? Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora qué es el cambio climático, que no hemos hablado de él. Esta es la definición de cambio climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizó en 1992. Esto vino después de la capa de ozono. Porque primero se empezó con la Convención de Viena, el Protocolo de Montreal, y después vino el cambio climático. Es la definición de un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Fíjense bien que habla de la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Porque ha habido cambio climático natural, pero ahora es producido por el hombre. Vamos a ver. ¿Qué es el efecto invernadero? Fíjense bien, el efecto invernadero, ahí está el sol. Esta radiación no es ultravioleta, recuerden, es infrarroja. Pasa a la atmósfera. ¿Qué pasa cuando da la luz del sol sobre una superficie? Se calienta, eso es radiación infrarroja. No es ultravioleta, ojo, parte de la energía se refleja. La superficie de la Tierra se calienta por el sol y sale el calor de regreso al espacio. Y los gases de efecto invernadero atrapan parte del calor calentando la Tierra. ¿Qué pasa? El efecto invernadero siempre ha existido. Si no existiera eso, nosotros estaríamos en temperaturas por debajo de 0 grados. ¿Estamos claros?
No podía existir tampoco la vida sobre la Tierra. El efecto invernadero, por ejemplo, la Luna no tiene efecto invernadero porque no tiene atmósfera. Marte apenas tiene una atmósfera muy tenue. Tiene algo de efecto invernadero, pero no igual que la Tierra. La Tierra tiene toda una serie de características que permiten que la vida, tal y como la conocemos, sea posible. Entonces, siempre han existido los gases de efecto invernadero, porque originalmente la Tierra tenía mucho gas de efecto invernadero. Sería como lo que es actualmente Venus. Venus tiene mucho dióxido de carbono y la temperatura es infernal. Si el infierno existe, estaría en Venus. Y las temperaturas son infernales y la presión es grandísima. ¿Qué pasa? Originalmente la Tierra se parecía a Venus. ¿Y qué pasó? Que apareció la vida sobre la Tierra. Primero aparecieron las plantas, absorbieron el dióxido de carbono, lo combinaron con el agua, produjeron lo que se llama los azúcares, que son los carbohidratos o la leña de los árboles. Ahí se acumuló ese CO2 y se fue reduciendo hasta que llegó a un equilibrio. ¿Qué pasa? Todo ese CO2 se convirtió en millones de años de transformaciones, se convirtió en lo que ahora llamamos combustibles fósiles. Se convirtió con la presión de las capas de la Tierra, esas plantas se convirtió en gases, en combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Gas natural, petróleo y carbón. Eso le tomó a la Tierra millones de años capturar todo ese dióxido de carbono y meterlo dentro de la Tierra como combustible fósil. ¿Qué pasa? Llega la revolución industrial y descubren el petróleo, la maldición del petróleo. Cuando a mí me dicen que ojalá descubramos petróleo aquí, yo digo que espero que no. Fíjense los países que tienen petróleo que le ha pasado. Miren lo que le pasó a Irak, miren lo que pasó a Libia. En Irán están atrás de ellos. Le voy a explicar por qué. Venezuela, miren cómo está. Nosotros estamos mejor que Venezuela y se supone que tiene mucho petróleo. La maldición del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo es como si usted se casa con una mujer hermosa. Todo el mundo la desea. Entonces, todo el mundo desea el petróleo. Y si hay que meterse, invadir el país y desbaratarlo por el petróleo, no hay problema, lo desbaratamos. Entonces, el petróleo, primero todo el mundo anda atrás del petróleo, porque es la fuente de energía. Si no, miren el problema que tiene ahora con la guerra Europa, que está dependiendo de combustibles fósiles de Rusia. Ellos se les olvidó calcular que dependían de Rusia. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos al que nos interesa. Al llegar a la revolución industrial y descubrir el carbón, el petróleo y los gases naturales y empezarlo a quemar, ¿qué pasó? El efecto invernadero incrementado. Mírenlo ahí. Las industrias quemando petróleo, quemando carbón, quemando gas natural. Los automóviles, todo el mundo queremos andar con un carro y mientras la jipeta sea más grande, mejor, y que consuma mucha gasolina. Ahora vienen los carros eléctricos, por eso es ahora. Y la deforestación, talando árboles, principalmente en Brasil, para que más vacas consuman más carne, para vender carne, y ustedes saben dónde, donde comen más carne que nosotros, 30 veces más que nosotros carne. ¿Qué pasa? Esos gases de efecto invernadero, lo que estamos es reinyectando lo que le costó a la Tierra millones de años capturar. Lo estamos reinyectando de nuevo a la atmósfera. En poco tiempo, lo que le tomó a la Tierra millones de años, nosotros en 200 años o menos lo estamos inyectando a la atmósfera. ¿Qué pasa? Aumentan los gases de efecto invernadero, la radiación infrarroja, mayores niveles de gases de efecto invernadero, atrapa mayor calor en la atmósfera, conduciendo a aumento en la temperatura. Ahí está el ciclo de carbono que yo expliqué previamente. El ciclo de carbono es un ciclo estable. Nosotros vinimos y lo rompimos. ¿Por qué? Por la extracción de petróleo. Mírenlo aquí. El uso del carbón y del gas natural. Miren los problemas. Y eso, que estos no son datos recientes. Yo lo dejé igualito porque si lo pongo recientes son peores. Miren cómo era en 1880 la temperatura. Miren cómo es ahora. Ya subió 1 grado de diferencia que aumenta en un siglo afecta a la biodiversidad, porque no le da tiempo a la biodiversidad a adaptarse. Miren los cambios de la temperatura de 1970 a 2004. Ahora es peor. Ya ustedes lo saben, fíjense los problemas de olas de calor que hay, incendios forestales en todas partes. Aquí siempre lo vivimos echando a los haitianos, pero en todas partes. Está en California, está hasta en el Ártico está habiendo incendios.
incendios forestales. O sea, en todas partes tenemos incendios forestales. Entonces, miren el aumento de la temperatura. Seguimos. Pero fíjense que esto no tiene que ver con la capa de ozono, esto es cambio climático. Aquí están el aumento del nivel del mar. Por eso nuestras costas están desapareciendo. Y lo increíble es que muchos amigos míos que son discapacitados no mencionan el cambio climático para nada. Aquí muchas playas están desapareciendo. No voy a mencionar ni siquiera nombres porque eso afecta el turismo. Muchas playas están desapareciendo y van a desaparecer por el aumento del nivel del mar. Miren el aumento del nivel del mar. ¿Cuánto está aumentando? Son 3 milímetros por año. Ustedes dirán, ah, pero eso es poco. Pero en 10 años son 30 milímetros, una pulgada y algo. En 40 años son 4 pulgadas o más, 5 pulgadas. Una playa con 5 pulgadas puede desaparecer. No le voy a decir playa para no meterle más miedo al que van a tener esta noche. Entonces, seguimos. Miren qué está pasando con... perdón. Con la tonelada, aquí, un momentito que no veo bien, la masa global de los glaciares. Los glaciares se están derritiendo. ¿Y dónde va a parar esa agua? Al mar. ¿En qué se convierte? En aumento del nivel del mar. Mire el hielo, en lo que está pasando en el continente ártico, en el polo norte. Está desapareciendo el hielo. Ya va a llegar un momento. Antes necesitaban rompehielo para cruzar. Sí, veo una mano aquí levantada. No sé si puedo pasar a pregunta de una vez. O espero al final. Sí, dime, Josefina. Sí, usted nos había dicho, Moisés, que Sí. al final vamos a dar espacio para... Ok, perfecto, porque por favor anótenla para que me lo digan al final. Sí, No, era ya yo le agregar una escribí en el parte chat. solamente de lo que él dice. Ok, muchas gracias. Sí. Quiero decirle que ejemplo, los glaciares, ejemplo, como están congelados, tienen como el 3% de agua dulce. Hay poca agua dulce, entonces eso quería Exacto. decir. Peor encima, porque estamos desapareciendo el agua dulce. Ese es otro efecto colateral. Entonces, miren cómo va el hielo. Antes se necesitaba rompehielo para poder cruzar por el Polo Norte. Había época del año que no se podía pasar. Ahora ya no, va a desaparecer y van a poder pasar los barcos sin problemas. Que eso trae otro tipo de problemas ya geopolíticos. Miren los cambios en precipitación. Ustedes lo han visto aquí. Y además hay más huracanes. Miren aquí los desastres. Los terremotos, por cierto, no tienen que ver con el cambio climático ni la capa de ozono. Es un problema geológico. Miren cómo aumentan los desastres con los años. Esto nada más llega al 2010, las proyecciones. Miren aquí los terremotos frente a inundaciones y ciclones. Cada vez son más frecuentes los ciclones y más poderosos. ¿Por qué? Porque los ciclones se producen cuando la temperatura del agua está caliente, cuando está por encima de los 26.5 grados centígrados. Ahí se producen los huracanes. Y ya cada día, fíjense que están apareciendo ya ciclones y huracanes fuera de la temporada ciclónica. ¿Por qué? Porque se está calentando el agua. Va a llegar un momento, y ya ha sucedido, que vamos a tener ciclones todo el año. Y ya ha habido ciclones hasta el 24 de diciembre, que lamentablemente hice esa predicción y se dio. Ojalá no se sigan dando las predicciones, pero bueno. Miren aquí, variaciones aquí de la temperatura. Si aumenta la temperatura y todo indica que va a ser así, desafortunadamente, en 1,5 grados a finales de este siglo tenemos problemas graves. Y en 2 grados ni hablar. Si es más de 2 grados, tenemos problemas graves. Señores, si se deshiela, no el Ártico, porque es un hielo que flota, sino el Antártico, Groenlandia, por ejemplo, que hay una gran cantidad de hielo sobre tierra, podía aumentar el nivel del mar 6 metros. Yo vivo aquí en la zona colonial. Desde mi casa yo puedo ver el mar Caribe. Yo voy a tener la playa en la puerta de mi casa y todavía 1,5 cuadras del malecón. Así que imagínense lo que va a pasar. Y eso está al borde de suceder. Ya está sucediendo, las playas están desapareciendo. La playa en donde antes se bañaban los muchachos del barrio ya no existe. Ya está cubierto eso. Entonces seguimos. Estrés hídrico y cambio climático y la acidificación global de los océanos. ¿Qué es la acidificación? El CO2, el dióxido de carbono, se disuelve en el agua. Eso es como la gaseosa, como la bebida que nosotros, la soda que nosotros tomamos. Ustedes saben que eso produce esa burbujita que a uno le gusta tanto, le dan tanto placer a uno en el paladar.
pero también usted la siente medio ácido. O sea, el mar se acidifica al absorber. Déjeme decirle, nosotros no hemos salvado más porque tenemos el mar. El mar es el que absorbe la mayor cantidad de dióxido de carbono, pero él tiene un límite. ¿Estamos claros? ¿Hasta dónde va a seguir absorbiendo dióxido de carbono? ¿Y qué está sucediendo con el mar? Se está acidificando porque al aumentar la cantidad de CO2 disuelto, se está convirtiendo como si fuera una gaseosa, un agua de soda. La soda esa, no voy a mencionar nombres porque no me pagan. Está aumentando la acidificación. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la acidificación? Bueno, ¿de qué están hechas por ejemplo, las almejas y muchos animales? De una cubierta que es de calcio. Después ya se está disolviendo eso. Van a tener problemas los animales porque están acostumbrados a un pH, o sea, a una acidez determinada. Si aumenta el pH, se pone ácido, ya van a tener problemas. Entonces, seguimos aquí. Aquí están los controlados por el protocolo de Kioto. Fíjense que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, pero ahí no hay problema porque esto tiene el equilibrio. Pero el dióxido de carbono lo estamos introduciendo en la atmósfera. El metano se produce por ejemplo, en los basureros. El óxido nitroso se produce a nivel de... Y estos son gases, los llamados gases industriales. Los HFC, que son buenos para la capa de ozono, pero malísimos para el cambio climático. El tetrafluorometano y otros gases, estos se utilizan principalmente en los transformadores como aislantes de alto voltaje. Pero si escapan también afectan el cambio climático. ¿Cuál es la interrelación entre el cambio climático y el agotamiento de ozono? Mírenlo aquí. Aquí tenemos una lámpara que no. Fíjense, estos gases que están aquí, halones, clorofluorocarbono, HCFC, afectan la capa de ozono. Y esto, junto con los PCF y los HCFC, los halocarbonos, afectan el cambio climático. Y todos juntos afectan el cambio climático. Y esto nada más afecta la capa de ozono. Y aquí está donde debemos nosotros de trabajar. En la producción, tratar de eliminar alternativas, uso y depósito, evitar que se produzcan escapes, reciclar, que el técnico no emita el gas a la atmósfera, sino que lo recupere, que lo reutilice. Y cuando no lo pueda reutilizar o reciclar, destruirlo, tirarlo a la atmósfera. Estamos claros, porque si lo tira a la atmósfera vamos a tener o utilizar la alternativa que no afecte la capa de ozono. Aquí están, bueno, aquí en resumen también, ahí la tienen para que vean la charla, o yo voy a enviar también la charla, ya la tienen allá. Para que quiera profundizar en estos temas, también al final tienen electrónico. ¿Cuáles son las opciones para reducción de la sustancia que están en la capa de ozono y los gases de efecto invernadero? La emisión, hay que un mejor confinamiento de la sustancia. Reducción de la carga de los equipos. Un kilogramo que utilizamos décima de kilogramos. 1000 gramos que 100 gramos. Recuperación o destrucción. Al parecer se le cayó la conexión. Vamos a esperarle un minutito. Ok. ¿Me están oyendo? Ahora sí. sí. Excelente. Porque se fue la cuestión. Déjame. ¿Vieron la última lámina? Sí, la estamos leyendo. Estamos viendo, Sí. sí. Espérate, déjame. Ok. ¿La están viendo? Sí, se ve. Esa fue la última que vimos. No, había otra antes. Vamos a echar para atrás. Estábamos aquí. Correcto. Ahí Ok. mismo. Paso a la lámina. Ok, ya yo había hablado de eso. Aquí está otra vez los potenciales. Obviamente existen alternativas. Miren. Obviamente las empresas no se quedan atrás porque ya tienen que hacer dinero. A ellos no les importa que se acabe el mundo. Si no, pregúntenle a la industria armamentística ahora.
No hay dinero para cambio climático, pero hay dinero para armamento para Ucrania. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos esta sustancia. Fíjense que aparece esta sustancia. La señalo ahí en rojo. HFO. 1, 2, 3, 4, ZE. ¿Qué es eso? Es un gas que inventaron las empresas multinacionales que no afecta a la capa de ozono, pero tiene un potencial bajo de calentamiento global. No tan bajo como los gases naturales, pero muy bajo. Ustedes dirán, pero ya descubrieron eso. Obviamente ellos están felices porque esos son patentes y tienen que vendérselo a uno. Pero ¿qué pasa con esa alternativa? Miren lo que pasa, que es una alternativa que no afecta a la capa de ozono ni afecta al calentamiento global. Pero cuando se destruye en la atmósfera, produce una cosa que se llama, primero, miren aquí. Aquí tenemos el nuevo gas, el HFO. Y este es el 134A, que es un HFC. Miren aquí la cantidad de potencial de efecto invernadero, grandísimo. Esto es en la producción, porque cuando se manufactura hay que tener en cuenta el ciclo total, el ciclo de vida. Este gas tiene un potencial de efecto invernadero bajo, pero en la producción se dispara. Miren que los gases naturales no tienen este problema. Ni el gas licuado de petróleo que utilizamos en la casa para cocinar, ni el pentano, ni el S744, que por cierto es CO2, ni el amoníaco. Estos son los gases que debemos hacer. Pero ¿qué pasa? Ellos no quieren vender esto. Pero ¿cuál es el problema? Ustedes dirán, bueno, no afecta tanto la capa de ozono ni eso. Miren aquí cuál es el problema. Que cuando se destruye la atmósfera, produce lo que se llama ácido trifluoroacético, que es un gran contaminante de la vida marina. O sea, se disuelve en agua y acaba con la vida acuática y además contamina el agua. O sea, salimos de un mar de Guatemala para caer en Guatepeor, con el permiso de los guatemaltecos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Ya en el país se está trabajando de hace tiempo. Al final yo le voy a dar un pequeño detalle histórico. Aquí está trabajando el Ministerio del Medio Ambiente hace muchísimo tiempo. Yo he estado trabajando con ellos también como consultor en diferentes etapas. Miren, de eliminación de los HCFC. Eso es el freón 22 que se utiliza en los aires acondicionados. Sí, ahí está la planificación para eliminarlo completamente para el 2040. Aquí está otra forma, es estrategia de desarrollo bajo, estrategia de eliminación, plan de gestión. Y aquí no voy a hablar de esto porque es un poco más digo. Lo mismo con los HFC. Miren esta perla. Ya nosotros sabíamos de hace tiempo que los HFC eran buenos para la capa de ozono, pero malísimos para el cambio climático. ¿Cuándo se vienen a controlar los HFC? El otro día, en el 2019, en la enmienda de Kigali. Kigali es una ciudad, recuerden el nombre que quieren las enmiendas y los protocolos. Ahí es que por fin se incorporan los hidrofluorocarbonos como gases controlados por el protocolo de Montreal. Señores, casi 30, 40 años después. Lo que los intereses, como dice, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. ¿Cuál es la solución? Los gases naturales. Dióxido de carbono, amoníaco, hidrocarburos. Un poco de historia para ya ir finalizando y pasar a las preguntas. ¿Quiénes fueron los primeros que empezamos a bregar con esto en el país, en República Dominicana? Fue una ONG, la Sociedad Dominicana de Física. Fue que empezó a trabajar con esto. Con un proyecto que se llamaba Educación para la Protección de la Capa de Ozono. Nosotros fuimos los primeros, estamos hablando de esto en el año 95, 96. Recuerden que el cambio climático es ratificado en el país en el 98. Nosotros ya estábamos bregando con protección de la capa de ozono y cambio climático en el 95-96. Aquí se va a ratificar el convenio de cambio climático en el 98. Aquí vemos los afiches que distribuíamos en esa época. Fíjense que aquí está el programa de Naciones Unidas, ProNatura, la Sociedad Dominicana de Física y la Asociación de Técnicos en Refrigeración, que nadie la conocía en ese entonces hasta que nosotros la descubrimos. Y aquí estamos, una foto, bueno, esto ya es historia, por favor no me miren ahí que no tengo canas y estoy más joven y más flaco. SODOFI ejecuta proyectos para protección del medio ambiente. La Sociedad Dominicana de Física fue la primera que empezó
en la década de los 90 a hablar de protección de la capa de ozono, cambio climático y alternativas, entre ellos los gases naturales, que ya por fin se están implementando en el país. Oigan bien, estamos hablando de los 90, 20, casi 30 años después. Ahora que están, ustedes van a encontrar que hay neveras que dejan entrar aquí porque deberían de prohibir todas las demás, que vienen con hidrocarburos o se utiliza amoníaco. Yo recuerdo que una vez le di una asesoría a un amigo mío empresario, a él nada más le costó pagarme el almuerzo en un buen restaurante. Yo le dije, cuando él quería cambiar, él tenía, creo que freón, los clorofluorocarbonos, y le estaban diciendo que cambiara a hidrofluorocarbono. Le digo, fulano, no voy a mencionar nombre aquí, fulano, no haga eso, cambia a los gases naturales. Y se cambió a amoníaco. Nunca más tuvo que volver a cambiar, porque ¿cuál era el asunto? Lo que pasa es que eso deja dinero a los consultores y a todo el mundo. A mí nomás me dejó un almuerzo. Clorofluorocarbono se pasa a HFC. De los HFC después se pasa a otra cosa, en este caso los gases naturales. Pero ¿y por qué no pasamos directamente a los gases naturales y no pasamos por el medio? Y además en el interín estamos contaminando el medio ambiente y a nivel mundial, no solamente a nivel local. Pero ustedes saben los intereses de la transnacional. Muchísimas gracias y pasamos a la sección de preguntas. Espero les haya gustado. Y creo que estamos a tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Moisés Álvarez. Claro que sí, estamos a tiempo. Excelente disertación. Y vamos a dar paso a las personas que tengan alguna pregunta. A ver, pueden levantar su manita. Al correo también, para que tenga preguntas. Okay, vamos a ver. ¿Hay alguien? No veo. Bueno, pues yo tengo... Yo voy a querer que me pasen, disculpa, soy yo. Diga, Moisés. Yo voy a querer que me pasen, si él puede, en una parte de poder material para estudiarlo también. La presentación, sí. Sí, ajá. La van a tener allá. Ya la tienen. Datos Ya la bastante. Sí. Ok, gracias. Y recordar también que también estuve leyendo que en el 2030, en el hemisferio norte, podía ya completarse lo que es el tema de la capa de ozono. No sé si me escuchan. Porque no te da abanico a ti, entonces no así, ¿no? ¿Se perdió Moisés? ¿No se escucha? Pero hay alguien hablando más. Ok, no se escucha bien. Ok. Que quería decir que se espera que el ozono se recupere por completo en el hemisferio norte en el 2030, que mientras en el hemisferio sur se llegaría a completar. Escúchame, ¿me escucha? Sí. Bueno, somos dos Moisés, tocayo. Repito otra vez porque se me fue la señal. Ok. Se espera que, que el ozono se recupere por completo en el hemisferio norte en el 2030, mientras que en el hemisferio sur en el 2050 y 10 años después en las regiones polares. Gracias por contribuir con eso. Eso era algo que yo, por eso quiero las intervenciones. Tú acabas de decir algo que yo no dije. Se está recuperando lentamente, pero se está recuperando el ozono. Increíblemente. Ojalá estuviéramos en cambio climático así. Lamentablemente en cambio climático no estamos como en el protocolo de Montreal. Gracias, Moisés. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? ¿O tú, Josefina? Bueno, yo tengo unos apuntes muy importantes que me impactaron, los escribí, me gustaría compartirlo con ustedes para que se quede en nuestra memoria, ¿verdad? Dice que el dióxido de carbono no afecta a la capa de ozono, pero sí afecta el calentamiento global, que tenemos alternativas de gases refrigerantes que no afectan la capa de ozono
y que tampoco afectan al calentamiento global. Correcto, los gases naturales. Sí, son los gases naturales. Dentro de estos está el amoníaco, el isibutano, ¿así se llama? Isobutano, hidrocarburos, llámale en general hidrocarburos. Ok, los hidrocarburos, el butano Sí. y el ciclopentano. Exacto. También tenemos que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Correcto, eso es importante porque mucha gente, déjame decirte un paréntesis ahí. Los negacionistas dicen que el cambio climático, hay varias teorías negacionistas. Una es obra de Dios, un castigo para los, ¿tú me entiendes? Los vagabundos que estamos aquí en la tierra. Eso no es verdad, Dios no se comporta así. Eso es una. Otra es que es una cuestión natural, no es producida por el hombre, que es por el sol, todo eso son mentiras. Lo que pasa es que hay grandes intereses de las petroleras de los combustibles fósiles, no quieren decir la realidad. Escúchame, sigue. No, está muy bien su intervención, su aclaración, muchas gracias. Y por último, me impactó mucho y tomé nota que dice, si aumenta la temperatura en 1,5 grados, tendremos serios problemas. El nivel del mar se incrementará. Se está incrementando. Entonces, ya se está incrementando. Entonces, no, aquí ya tenemos problemas con la playa, ¿eh? Ya tenemos problemas, sí. Antes de pasar a nuestra presidenta Sandra Ramírez, me gustaría hacerle sí una pregunta. Nosotros desde nuestras casas, además de eso que usted conversaba, de elegir los mejores gases, pero que quizás no tenemos el conocimiento así de esos términos al momento de elegir en el supermercado, ¿qué debemos de buscar nosotros cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a comprar nuestros productos de higiene personal o de limpieza? ¿Qué es lo que debemos de buscar? Mira, por ejemplo, lo que tiene que ver con la limpieza son los aerosoles, las latas de spray. Fíjate, ya la mayoría vienen bien. Eso era hace 10, 20 años, 30 años. Pero ya los gases compresores no son gases que afectan la capa de ozono ni el calentamiento global. Y te lo dicen, no clorofluorcarbono, no CFC. Respecto a la casa, esta es la parte más importante, cuando compren una nevera, un aire acondicionado, que no tenga ese tipo de gas. ¿Estamos claros? Y el técnico, los técnicos que usted lleve en la nevera o el técnico que vaya a su casa, asegúrese de que esté certificado, que tenga un carnet certificado para bregar con los gases. Él tiene que tener una máquina recuperadora, no es de que agarrar y ventear gas. Él tiene que agarrar, recuperarlo, meterlo en un tanque, reutilizarlo o poner uno nuevo y el que está sucio, destruirlo. Todo eso ustedes se lo preguntan. Si no, no lo contraten. Así de simple. Hay varias manos levantadas. Y creo que hay varias preguntas. No te estoy oyendo, Josefina. Josefina, no te estoy oyendo. Perdón, sí, le decía que gracias por su respuesta, excelentes informaciones, y que ahora vamos con Rafael Castillo, que tiene la mano levantada, y luego Juan Miguel Mato. A ver, Rafael. Es Victoria Edward. Ah, es Victoria Edward, disculpa, Vicky. Muchas gracias por ese tema tan bien explicado. Entonces yo quiero preguntarle algo. Usted sabe que siempre nos viven diciendo que nos adaptemos, que en nuestro país debemos de tomar la medida de adaptación, no de mitigación, sino de adaptación. En ese sentido, ¿qué usted nos recomienda a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes que hagamos? Mira, el problema en el cambio climático, porque ya vimos que con el ozono no hay problema, se está resolviendo a nivel internacional. El problema con el cambio climático es más complejo, porque ustedes vieron los intereses económicos que hay con la capa de ozono. Con el cambio climático es peor. ¿Por qué? La mayoría de la energía se produce con combustibles fósiles y las empresas energéticas son muy poderosas en toda parte del mundo. ¿Estamos claros? Y además están los países que producen petróleo, que son muy poderosos. Si no, pregúntenle a Arabia Saudita. ¿Estamos claros? Que nada más se habla de los derechos humanos en otros países, pero no se habla de los problemas de derechos humanos en Arabia Saudita, que todos los domingos ¿cómo se llama? En un lugar público le cortan la cabeza y la mano a la gente
por ser homosexual o porque, bueno, por ladrones yo diría que no está tan mal que le corten una mano, pero ahí los derechos humanos no existen prácticamente, y ni hablar de las mujeres. Pero nadie habla de eso, porque hay grandes intereses petroleros ahí, con Arabia Saudita. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Fíjate, en el caso del cambio climático es más complicado, como te digo. Para hacerlo breve, mitigación, nosotros metemos aquí todo con carbón y con fósiles, nosotros no contribuimos al mundo. Ahora mismo el malo de la película no son los Estados Unidos, es China primero, después viene Estados Unidos, la India, son los que más emiten gases de efecto invernadero. Obviamente, históricamente, Estados Unidos y Europa tienen más culpa, porque han pasado los 200 años de la revolución industrial, los casi 2 siglos, metiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero ahora, en este momento, son los chinos los que más emiten. Pero hay que tener en cuenta que históricamente son los demás. Y tienen que reducir. No se está reduciendo. Peor ahora. Con esta guerra ahora, ya el interés no es cambio climático. Ahora va a haber una reunión, todos los años se hace una reunión en la cumbre mundial. O sea, lo que se llama COP, Conferencia de las Partes en inglés, Conference of the Parties. Va a ser en Egipto. Eso para mí va a ser un fracaso, porque nadie está en esto. Ustedes ven Europa y lo que están es matándose, volviendo a energía nuclear, que tiene sus ventajas, pero tiene otra desventaja. Volviendo otra vez a gas natural, volviendo al carbón, cuando tuvieron 40 años para prepararse. Ahora se dan cuenta que dependen de los rusos. Un poco tarde se dieron cuenta. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? El problema más grave de nosotros no es mitigación, reducción de emisiones. El problema es nosotros de adaptación. Nosotros somos los que recibimos huracanes. Por ahí viene uno para acá. Dios nos libre. Con todos los problemas que tiene el presidente Abinader, y encima de eso que venga un huracán. Ni le digo. Entonces, miren, más huracanes, más frecuentes, más poderosos, sequía, están desapareciendo lagos, el aumento del nivel del mar, la temperatura, y las islas somos las que más sufrimos. ¿Cómo se resuelve eso? Con dinero. ¿Pero quién nos va a dar el dinero? Si todos lo gastan en armamento. ¿Ustedes saben cuánto se gasta en armamento? ¿Cuánto cuesta un portaaviones? 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. Oigan bien, 14.000 millones de dólares. Y se gastan en armas todos los años 2.000 millones. O sea, no es posible que sigamos en esta situación. Entonces no nos preocupamos por esto. Ya les digo, Dios nos encuentre confesados. Otra pregunta. Sí, buenas Bueno, noches. yo quería saber si en qué porcentaje las emisiones normalmente cada año estaban subiendo un 2%. Hubo un año que bajaron, luego han seguido. Ahora con la guerra de Ucrania y esa quema. No, ahora se va a disparar. Olvídate. Mira, No, ¿se está oye, que lo peor. establecido qué porcentaje aumentará este año por los misiles, los tanques de guerra? Yo sé, por No, ejemplo, el problema no es tanto las armas, el problema es que todo el mundo, fíjate, Europa, como nosotros tenemos una ventaja y una desventaja, el calor. Pero para los europeos, cuando ven el invierno ahora, que viene No, más claro. crudo, parece mentira, parece una contradicción, pero no lo es, porque se altera el sistema climático. El invierno viene más crudo para ellos. Así ¿Estamos es. claros? Porque estamos hablando de temperatura promedio. Yo siempre Verano pongo el más ejemplo de la cálido, gente. invierno más- ¿Cuánto más gana el frío. dominicano promedio? Unos 5.000, 7.000 dólares al año. Por hay gente que ganan $1 billón al año y otra gente ganan 365 dólares al año. O sea, $1 por día. O sea, el promedio es una cosa de la temperatura y otra cosa es que en unos sitios haga frío, en otros sitios hace más calor. O miren lo que acaba de pasar en Pakistán. Unas inundaciones que prácticamente destruyó el país. Y mirémonos en ese espejo, eso es Pakistán, que Pakistán no es una isla, ¿eh? Ojo. Ujú. Entonces, volviendo a tu pregunta, Juan, oye, ¿cuál es el problema? Ahora mismo dejamos de emitir gases de efecto invernadero, ya tenemos problemas graves, porque el CO2 no se va a ir de la atmósfera de un día para otro. Y no se ha parado y seguimos matando, metiendo más. O sea, el porcentaje no te lo podría decir. Sí sé que cada día es más. Si tú ves China solo es una barbaridad. Estados Unidos increíblemente ha reducido, con todo que Trump no firmó el protocolo el acuerdo de París. Sí. No firmó el protocolo de Kioto, pero Estados Unidos se ha manejado bien. Históricamente, ojo, O sea, no se ha calculado cuánto se incrementará debido a la guerra de Ucrania este año. O sea, teníamos más o menos un promedio. No tenemos, pero se va a incrementar más de lo que se esperaba, más de lo normal. No se tienen datos porque hay que ver qué va a parar. Fácilmente lo que podemos parar en una guerra nuclear.
Entonces ahí ya vamos a resolver el problema, porque ya no va a haber problema en la Tierra. O el invierno resuelve también. Sí, hay un invierno nuclear, pero vamos a desaparecer. Porque imagínate el cielo entero, aún de día, oscuro, van a desaparecer la planta y nosotros no podemos vivir por el ciclo de carbono que mencioné antes sin la planta. Las plantas son las únicas que producen fotosíntesis y producen carbohidratos. Espero haber satisfecho tu pregunta. Hay más preguntas que veo. Voy a leer algunas que están aquí. Miren, hay uno que me dice, ¿qué me dice usted de un mensaje donde dice que no es el ser humano el responsable del cambio climático y debido a la entrada del sistema solar al cinturón fotónico y que es un efecto en todo el sistema solar? Entramos en 1998 la banda fotónica. Eso es negacionismo. Eso no hay base científica para eso. Tengan cuidado con lo que le dicen. Hay otra que dice, me gustaría saber si en la escuela se están implementando ambos temas en el currículum. Tengo entendido que sí. Sé que lo del cambio climático se había introducido en el currículum, pero nosotros tenemos problemas muy graves con la educación. Ojalá fuera nada más el problema de enseñar el ozono y el cambio climático. No sabemos ni siquiera escribir en español y nos vamos a meter en inglés y no sabemos nada de matemática tampoco. Así que imagínate tú, siempre estamos en el primer lugar de abajo para arriba. Otra pregunta. Sí, pero aquí hay una, tengo la mano levantada, pero Josefina, tiene la mano levantada para que... Sí, hay varias gente con la mano levantada. Pues voy yo entonces con la mano levantada que la tenía hace rato. En primera, Moisés, gracias por tan excelente charla, porque en verdad le edifica a uno. Tengo una pregunta. Yo estuve dando una conferencia hoy, una charla justamente de la capa de ozono. Yo sí había mencionado, porque sabía eso del cambio hacia amoníaco para lo que es para la refrigeración. Pero me preguntaron algo con relación a los CFC que ya no se están usando en los aerosoles como propelente. Entonces me quedé, pero es cierto, yo no he investigado, en vez de usar los CFC como propelente en los aerosoles, ¿qué se está usando para que haga el mismo efecto la lata de aerosol? Pregunto. Nitrógeno, CO2, hay muchas alternativas que no tienen que ser CFC. Ok, a ver, gracias por la... No, y ya con los aerosoles ya se les olvidó. El problema, acuérdate que en ozono se ha progresado bastante. El problema ahora siguen siendo los aires acondicionados y eso, que son los que usan los HFC. Muy bien, gracias. Tú tienes la charla ahí, pues te puedo ilustrar y sacar información. Sí, muy bien. A ver, Gladys y Ruth, y finalizamos la sección de las preguntas. Gladys, pastora. Sí, muy buenas noches, señora Álvaro. Encantada de escuchar su conferencia. Me impactó mucho lo que es la acidificación marina, o sea, el mar. ¿Cómo sería entonces la vida marina si la acidificación entra lleno en lo que es a nivel del mar y a nivel de océano y viceversa? Ya está afectando. Ya mira con la temperatura nada más, no solamente la acidificación. Fíjate que el ser humano y los animales, la temperatura es más o menos estable en el medio donde deben de estar. Si eso varía, lo altera mucho, tanto a nivel de tierra como a nivel del mar. Entonces, ya eso lo está afectando a ellos. Vale, miren, no duden ustedes que el coronavirus ya existía antes, pero se ha incrementado más por el cambio climático y por, obviamente, el transporte. Antes usted tardaba en llegar de España para acá en la época de Colón 3 meses. Si no lo agarraba un huracán y desaparecía en el camino. Ahora usted viene en un avión en 8 horas de España para acá. ¿Estamos claros? Entonces, una gente infectada infecta el mundo entero. Y encima de eso está el cambio climático. Por ejemplo, esos deshielo que se están produciendo en el Ártico y en el sur. Hay muchas bacterias y muchos virus que están ahí durmiendo. ¿Estamos claros? Que pueden despertarse. Entonces, fíjense el problema del coronavirus. El coronavirus siempre ha existido. Pero ¿por qué ahora se está expandiendo? Por el problema del transporte, el problema del cambio climático y mayor población. Pero yo tengo cuidado con la mayor población. Porque son otra gente que tienen que reducirse, no nosotros. Pero bueno, gracias. Ok, entonces, Ruth, y cerramos con el doctor Domingo, ¿sí? A ver, Ruth. Gracias, Josefina. Muy buenas noches. Licenciado, muchas gracias por toda esta información tan importante y que hace un llamado a la conciencia de todos los que estamos participando aquí. Uno de los aportes ante la pregunta de Josefina
de qué podíamos hacer como consumidores, ¿verdad? De qué elecciones podemos tomar cuando vamos a realizar las compras. Un punto importante es que nosotros eliminemos totalmente el uso del phone. Usted lo había mencionado, ¿verdad? Todo el daño que produce el phone, se afecta la capa de ozono, produce efecto invernadero. Y una basura también. Correcto, calentamiento global. Entonces, es muy dañino. Sin embargo, vemos que en nuestro país las políticas de eliminación han tenido mucha resistencia para ya usar cartón. El cartón no hay problema. O cuestiones biodegradables. Señores, en mi época, yo llevaba una gaseosa, por no mencionar nombre, de vidrio y me la cambiaban. Ahora es de plástico. Ahí tenemos el plástico para botarlo. Ahí tengo yo el zafacón lleno de varias botellas plásticas. Es reciclado. Es así, licenciado, pero me llama mucho la atención la resistencia que tiene nuestro país. Ah, por lo más económico. Aquí son empresas. Ya no sigan produciendo phone, licenciado, porque esto es alarmante. Lo sé, en muchos países ya se ha prohibido, pero nosotros no. ¿Qué podemos hacer? Ahí es la parte nuestra. Aunque hay que tener cuidado, tampoco es nuestra, también el gobierno tiene que hacer su parte. Y a nivel internacional, ojo. Pero la parte de nosotros, no compre eso. Ya, punto. Lo que pasa es que, por ejemplo, la comida en la esquina me la venden en phone. Claro. Debería ser cartón. O, antes, en mi época también, quizás los jóvenes no se acuerdan, pero ya yo peino cana. La cantina, te llevaba a la cantina, se la llenaban y volvía para su casa. No había basura. Ahora es phone. Todo es phone. Así es. Así es. Gracias, Ruth, por tu pregunta. El doctor Domingo. Buenas noches, Josefina, soy yo. Es Julia. Diga, Julia. Bueno, lo mismo. No, que yo quería preguntarle a él si la tecnología Inverti, si es igual o hace menos daño que la tecnología anteriormente, lo que uno usaba que no era Inverti. Es mejor. Una pregunta de... No, es la mejor. Es la mejor. Ok. O sea, el Inverti es mejor. ¿Por qué mejor ahora? Porque es más eficiente, o sea, consume menos electricidad. Y al consumir menos electricidad, como nosotros, si la electricidad de nosotros viniera de, por ejemplo, de hidroeléctrica, como Costa Rica, que el 99% es energía renovable, no hay problema. Pero nuestra electricidad viene de plantas que queman combustibles fósiles. Entonces, cada vez, fíjense, nosotros hicimos un cálculo cuando yo estaba como director del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Un cálculo, ¿cuánto usted emite? Aproximadamente por cada kilowatt hora, eso usted lo puede ver en su factura, por cada kilowatt hora que usted consume está emitiendo un poco más de medio kilogramo de CO2 a la atmósfera. Okay. O sea, 600 gramos, aproximadamente 700 gramos. Eso varía, porque ahora con Punta Catalina vamos a emitir más porque usa carbón. Sí. Bueno. Entonces los aires, yo recuerdo en mi época, los aires eran pesadísimos y consumían muchísima electricidad. Por ejemplo, eran 2.200 vatios. Esos son 22 bombillos de 100 vatios cada vez que usted lo encendía. 22 bombillos de 100 vatios incandescentes. Sí, sí. Ahora no, ahora consume, yo tengo aires inverter y el consumo mío es muy bajo y pago menos electricidad. Obviamente los bombillos también, es otra parte. Eso tiene que ver con cambio climático, no con la capa de ozono. Y no usar los bombillos fluorescentes, o sea, los compactos fluorescentes, los que son de vidrio, sino usar LED. Los LED son más eficientes y los de vidrio se rompen y hay vidrio y tienen mercurio adentro que contamina el ambiente. Pero ya se está resolviendo eso a nivel internacional. Bueno, pues muchas gracias, caballero. Gracias por todas sus respuestas, licenciado Moisés. Vamos a dar paso a nuestra presidenta Sandra Ramírez, que pues tiene unas palabritas de agradecimiento. A ver, Sandra, aquí la tenemos. Sí, buenas noches a todos. Agradecer a Moisés, ¿verdad?, por todos esos datos tan importantes que nos da. Agradecer a todos los que nos acompañan en esta noche, en este tema tan importante, ¿verdad?, y tan en boga.
y sobre todo pedir y también comprometernos, ¿verdad? Seguir comprometiéndonos con la concientización para ver si a través de eso podemos motivar para que el mundo ponga más atención en la importancia de nuestros recursos, la importancia de la naturaleza, de preservarla, y que eso prime ante lo que tenemos ahora, que son los intereses económicos, ¿verdad? Entonces queda ese mayor compromiso de seguir concientizando, de seguir educándonos, ¿verdad? Con mayores conocimientos, para que también podamos llevar un mensaje de alerta y sobre todo para que haya un cambio interno y externo, para que podamos ver la importancia del cuidado de nuestros recursos. Así que de mi parte agradecerles a todos, tanto a los que están participando como a Moisés, por este tiempo ofrecido que sin duda nos va a dejar con un poquito más de iluminación sobre este tema, y con la ayuda de Moisés, por cierto, vamos a seguir aprendiendo, conociendo y aumentando nuestro caudal, ¿verdad?, de datos para poder seguir transmitiendo estas importantes noticias, estas importantes notas, ¿verdad?, que nos puedan permitir llegar a la población y seguir concientizando. Así que de mi parte, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias, Moisés, por haberse acogido a este llamado y haber Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Y a sus órdenes siempre. Gracias. Y agradecemos también a la Academia de Ciencia, ¿verdad? Que nosotros hicimos una llamada como institución y ellos siempre muy presto a colaborar. Nos pusieron en contacto con el licenciado Moisés Álvarez. Antes de finalizar, queremos informarles que esta conferencia está siendo grabada y que será colgada en nuestro canal de YouTube para que los que quieran volver a escucharla o compartirla con sus conocidos, pues podrán tener esa oportunidad. Y por último, informarles a los que no se han enterado y tenían planificado asistir a nuestra limpieza de playa del día de mañana, que ha sido cancelada por el Ministerio de Medio Ambiente por la situación que tenemos con la tormenta Fiona. Igualmente teníamos una caminata ambiental Unidos por la Paz Planetaria el domingo, que ha sido pospuesta para el sábado 24 de 9 a 11 en el Parque Iberoamericano. Así es que todos los que nos quieran acompañar el próximo sábado 24 de septiembre, les esperamos. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Pedimos a Dios que le bendiga abundantemente a Moisés por todo su conocimiento, que con tanta preparación científica nos lo ha informado de una manera tan clara y tan llana que todo pues se queda en nuestra conciencia y que nos va a ayudar muchísimo, como decía Sandra. Por último, por favor, abran sus cámaras los que así lo deseen, ojalá todos, para tomar una foto, ¿verdad? Muchas gracias a Elena de la Cruz, que nos ha dado el apoyo. Muchas gracias a Juan de la Cruz y a todo el que ha tenido que ver con que esta conferencia, celebrando el Día Internacional de la Capa de Ozono, se haya desarrollado. Están ahí preguntando el canal de YouTube y todo eso. Busquen en nuestras redes por nuestro nombre, Fundación Bosque Sagrado. Ahí nos pueden encontrar en Facebook. Hacia adelante, Josefina. Ahí se lo va a dar. Sí, aquí tengo, nosotros estamos en Instagram, en Facebook, Fundación Bosque Sagrado Dominicana.org, no es nuestro canal, nuestra página oficial, y que también ahí van a encontrar muchos videos, cápsulas ecológicas, conferencias de temas muy interesantes. Así Gracias, Elena Amada, por tu colaboración. Gracias a Juan y gracias a todos los que se han conectado. Así es que una foto, ¿verdad? Sonreímos y Elena nos toma esa captura. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Josefina, Sandra y todos los demás participantes. Gracias, muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Buenas tardes. Excelente exposición. Muchísimas gracias nuevamente.
Sí, muchas gracias y buenas noches. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Esperamos. Sandra. Gracias, Sandra. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches.